Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 15 de la serie La reencarnación, ley universal. Seguro que os encantará saber quiénes fueron ciertos personajes de nuestra historia en otras vidas anteriores. Ercilio Máez, el médium receptor de los mensajes de Ramatiz, también afirma en un pie de página del Sublime Peregrino que en un comunicado mediúnico emitido por una entidad espiritual muy reconocida por la generalidad, dice que Hitler en la vida pasada fue el rey David y que dirigió grandes legiones de vándalos cuyas fechorías y hecatombes apenas registra la Biblia. Pero conforme a la ley, aquel que con hierro hiere, con hierro será herido. Su espíritu retornó a la tierra en Alemania y bajo la égida del karma abrió las compuertas del sufrimiento redentor a sus compinches y soldados que dirigió otrora y que cumplían fielmente sus bárbaras órdenes. Así los judíos que exterminó en este siglo en los campos de concentración habían vivido con él y eran los afectuosos cómplices y forajidos que impiedosamente flagelaban horrendamente a los pueblos vencidos. Como ejemplo de esas barbaries cometidas por el rey David y sus ejércitos en aquel pasado, veamos lo que dice en los libros de los reyes. Concretamente en el libro segundo, capítulo 12, versículo 31. Y atrayendo al pueblo de ella, lo aserró e hizo pasar sobre ellos carrozas con hierros, y los partió con cuchillos, y los traspasó a semejanza de ladrillos. Así lo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volviéndose David y todos sus ejércitos a Jerusalén. En el artículo Las expiaciones colectivas de Rodolfo Caligari, aparecido en la revista Reformador de octubre de 1962, página 221, el autor aborda el pasado de los judíos destructores de ciudades y poblaciones indefensas, según los relatos del Antiguo Testamento, y las pruebas colectivas a las que más tarde se vieron sometidos, a través de la flagelación y fusilamientos en los campos de concentración nazi, sufriendo así inexorablemente su karma doloroso contraído en aquel pasado. En esclarecimientos del más allá de Ramatiz, Antulio de Majaetel, el sublimo instructor atlante, consagrado filósofo y vidente de las puertas del cielo, no fue ni más ni menos que la personalidad que animó el Espíritu de Jesús en su anterior encarnación en nuestro planeta, antes de ser el Maestro de Maestros. Ya se comentó en otras ocasiones que Dios jamás tuvo privilegios con ninguno de sus hijos. Por eso Jesús vino a cumplir fielmente las leyes establecidas por el Padre, evolucionando como el resto de sus hermanos terrestres bajo la ley de la reencarnación, vida tras vida. Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Gebel, según explica el espíritu de Ramatiz, fue contemporáneo de este en una existencia en la Atlántida, y posteriormente en Egipto volvieron a encontrarse, siendo entonces Kardec el sacerdote Amenofis, gobernando el faraón Nefertá, hijo de Ramsés, en Mensajes del Astral. En la biografía de Allan Kardec, que escribió Henry Sauce, descubrimos el por qué adoptó el seudónimo con el que ha sido mundialmente conocido. Una noche su espíritu protector, Z, tuvo con él, por vía mediúnica, una comunicación completamente personal, en la que, entre otras cosas, le decía haberle conocido en una vida anterior, cuando en tiempos de los druidas coincidieron ambos en las Galias. En aquella época, el señor Gebel se llamaba Allan Kardec. Y como la amistad que había sentido por él se había acrecentado, él le prometía ahora secundarle en la importantísima tarea para la cual se le solicitaba y que lograría llevar fácilmente
a cabo. Hay muchos casos más a estudiar, como el de Miguel de Nostradamus, que fue la encarnación del profeta Isaías. El profeta Samuel volvió a la tierra como Juan Evangelista y posteriormente como Francisco de Asís. Natural de Minas Gerais, en Brasil, el médium espiritista César Bunyer Pessoa de Mayo fue conocido como un gran investigador de reencarnaciones históricas y a través de desdoblamientos de su espíritu y ayudado por su espíritu guía, vislumbra como si viese una película cinematográfica el pasado de ciertos personajes que dejaron huella en la historia de nuestra humanidad. Además, pudo contrastar la veracidad de cuanto percibía a través de libros y documentos que le llevaron a contactar con personas que le proporcionaron una valiosa información referente a los casos investigados. También sostiene que son los espíritus encarnados los que siembran las causas que, a través de los milenios, desencadenan los inexorables efectos que marca el karma de sus múltiples vidas. Abraham volvió a la tierra en la figura de Moisés y Sara, su mujer, como Vitia, la princesa egipcia que le rescató de las aguas del Nilo. Su sobrino Lot fue después Josué, Absalón y Cyrus, reencarnando posteriormente en la persona de Jacques Danton en Francia y después en 1807 volvió como Giuseppe Garibaldi. Melquiades también volvió como Aarón, el hermano de Moisés. El rey David fue años más tarde Rodrigo Borgia. El papa Alejandro VI, el hijo de este, tuvo con su amante Vanessa de Catani. César Borgia había animado también anteriormente el cuerpo de Absalón. Cristóbal Colón, el descubridor del continente americano, volvió más tarde a descubrir las rutas aéreas en la figura de Santos Dumont, el primer hombre que voló en un avión entre miles de personas en París. César Bunyer asegura: aquellos que manejaron las diligencias y carretas son ahora los que conducen vehículos a gran velocidad o surcando los cielos y el espacio en modernas aeronaves. También los jefes de tribus y dirigentes de civilizaciones extinguidas en la noche de los tiempos son los gobernantes actuales, mientras que los cuatreros y bandoleros de siglos pasados son los subversivos y terroristas que en la actualidad siguen causando muerte y desolación por doquier. En 1962, el médico psiquiatra y escritor inglés Arthur Guerdon empezó a tratar a una mujer que sufría de horribles pesadillas. Durante los siguientes 4 años, la señora Smith, como Guerdon la llamó en sus 3 libros, El lago y el castillo, la gran herejía, la historia y las creencias de los cátaros y los cátaros y la reencarnación, acerca de este curioso caso, narró los tormentos que la aquejaban como miembro de los cátaros, una secta religiosa francesa del siglo XIII, cuyos fieles creían firmemente en la reencarnación. Cuantos detalles históricos, así como las descripciones de la vida del siglo XIII en los relatos de la señora Smith, que alegaba haber sido una campesina en Toulouse, Francia, resultaban sorprendentemente exactos, según averiguó Guerdon. La señora Smith decía, por ejemplo, que las vestimentas cátaras eran de un azul oscuro, contradiciendo a muchos historiadores que siempre indicaban que las vestiduras eran negras. Hurgando en los montones de investigaciones, Guerdon pudo al fin determinar que la señora Smith estaba en lo cierto. La señora Smith fue solo la primera de varios cátaros reencarnados que Guerdon comenzó a atraer. Llegado el momento en que se le unieron otros 6,
formando un grupo muy unido. Y habiendo percibido algo familiar en los relatos de la señora Smith desde el mismo principio de su asociación. Girdan también comenzó a creer que él mismo era la reencarnación del sacerdote cátaro de Grisolles, Roger Isaac de Fanios, amante de la señora Smith durante la encarnación del siglo XIII. Esto habría explicado también cómo los demás llegaron a encontrar al psiquiatra. A menudo los miembros de un grupo, sea cual sea su índole, establecen relaciones de familia en otra vida para resolver viejos problemas del pasado de forma distinta, siempre con el ánimo de mejorar e ir saldando el karma acumulado. Estas familias tienen propósitos subconscientes comunes, aun cuando sus miembros individualmente estén persiguiendo las mismas metas inconscientemente. Estos grupos o familias se establecen con antelación en el astral durante los periodos de tiempo entre una y otra vida física. A veces, un grupo de 5 o 6 individuos se plantea un reto concreto y, como si se tratase de una representación teatral, se asignan los diferentes papeles de la obra que posteriormente desarrollarán en una próxima existencia física, permaneciendo unidos por lazos emocionales más o menos estrechos, renovados de vida en vida a través de la reencarnación, pudiendo formar asociaciones políticas, deportivas, culturales, científicas, religiosas, etc. El médium brasileño Francisco Cândido Xavier se expresaba sobre el tema de la siguiente manera: nuestra encarnación puede ocurrir distante de nuestro grupo elegido, pero en general, atendiendo a la unión del amor que nos prende unos a otros, renacemos en aquellos grupos de orden familiar a los que nos vinculamos para continuar el trabajo de asistencia mutua. Hemos apreciado a lo largo de la historia que algunos de esos grupos familiares se dan a conocer a través del trabajo que desarrollan o de la popularidad que alcanzan, viendo cómo sus miembros se dedican al mismo oficio o profesión durante toda una vida. Veamos los siguientes ejemplos. La familia austriaca de los Strauss, donde tanto el padre Johann Strauss como 3 de sus 6 hijos, Johann, Joachim y Edward, se dedicaron a la música, siendo conocidos mundialmente por sus famosos valses, mazurcas, polcas, operetas, etc. Otra saga familiar de músicos vinculados a Cataluña fue la familia Cervera: Josep, Jaume, Felip, Agustí, Josep, María, etc. Instrumentalistas y compositores. Más cercanos en el tiempo nos encontramos también a la familia Iglesias, la de Paco de Lucía, una de las sagas familiares de músicos del flamenco, desde su padre Antonio Sánchez, su hermano Pepe de Lucía, padre de la genial cantante Malú. La de los Flores, así como la formada por la numerosa familia Jackson: Michael, Janet, Latoya, Tito, Germain, Marlon, Remy, Jack y Randy. La extensa familia de los Borgia, cuyos miembros se dedicaron de lleno a la religión: Calixto III y Alejandro VI, papas; Francisco de Borja, obispo y cardenal; Luis de Borja, cardenal, arzobispo y patriarca de Constantinopla; Juan de Borja y Cantanei, capitán general de la Iglesia; César Borgia, cardenal y confaloniero del ejército papal. También en la política destaca la conocida saga familiar de los Kennedy: Joseph Kennedy, John Robert, Edward Fitzgerald Kennedy, y la familia Rockefeller también, cuyos miembros han tenido un gran protagonismo en el mundo empresarial político en Estados Unidos. Los Corleone, nacidos de la pluma de Mario Puzo, en la que Francis Ford Coppola se basó para llevar a la gran pantalla la trilogía del Padrino, bien que representa a otras familias mafiosas
tanto del pasado como en la actualidad. Y hablando de cine, también podemos destacar a las familias Hemingway, Charles Chaplin, Fonda, Huston, Douglas, Coppola, entre muchas otras, así como las españolas dedicadas tanto al cine como al teatro: Molina, Larrañaga Merlo, Isbert, Ribelles, Guillem Cuervo, Raval, Bardem, Gutiérrez Cava, Vicenta Herrera, también entre muchas otras. Según Ian Stevenson, la relación más común después de haber sido esposos o pareja sentimental en una vida es la de ser hermanos o amigos. Este hizo un estudio muy importante en 31 pares de gemelos en los que las vidas pasadas fueron validadas. En el 100% de estos casos, los gemelos tuvieron relaciones significativas, representando una evidencia sólida de que las almas planean vidas para volver a reunirse con sus seres queridos, por supuesto, a través de la reencarnación. A la pregunta de cómo nos conectamos con nuestros grupos kármicos se responde de forma muy sencilla a través del destino. En múltiples análisis sobre los casos de vidas pasadas se observa que tenemos un destino predeterminado o un itinerario de vida que nos lleva a las personas con las que se supone que debemos de compartirla. Para entender mejor cómo funciona el destino, vamos a usar la analogía de un viaje. Podemos pensar que la vida es como esas largas vacaciones que nos planteamos por adelantado, pensando en los lugares que nos gustaría visitar y también en las personas que quisiéramos conocer, incluso en las actividades en las que nos gustaría participar. Una vez coordinado el itinerario, con las personas con las que nos vamos a encontrar, así como nuestros amigos y seres queridos kármicos, todos nos ponemos de acuerdo con el plan antes de nacer. Una vez que se entra en la vida física, el destino te asegura reunirte con tu grupo kármico de espíritus. Los eventos destinados y las relaciones pueden ser considerados como orquestados por el propio espíritu o facilitados por los guías espirituales. Cuando en nuestra vida tenemos la necesidad de buscar un nuevo trabajo, viajar a una nueva ciudad o tomar una nueva búsqueda de actividades recreativas, muchas veces se trata de una parte de nuestro destino que está expresándose, pues en esos nuevos lugares nos encontraremos a los componentes de los grupos kármicos con los que necesitamos estar. Tomemos a modo de ejemplo a un grupo que se reúne kármicamente para expiar sus faltas, recibiendo cada uno la parte proporcional de su deuda. En un accidente múltiple, unos mueren, otros quedan heridos, desencarnando después en medio de terribles dolores. Otros solo quedan lisiados, y hay uno al que no le pasa nada, ante el cual todos dicen que fue un verdadero milagro. En realidad, este solo debía de recibir un escarmiento, porque aunque participó con el grupo, no era tan culpable ni era tan grave la deuda que tenía por saldar. Bien, y ahora iniciamos un tema sumamente delicado por la mala interpretación que a través del tiempo se le ha dado, sobre todo por parte de la Iglesia Católica, a la que se le deben todos los males y frustraciones que han tenido que sufrir millones de personas en nuestro mundo por sus absurdos y estúpidos dogmas carentes de sentido. Me estoy refiriendo al sexo, por lo que creo que ya es tiempo de poner todos los puntos sobre las íes, fuera de tabúes y de secretismos. El espíritu es un cuerpo fluídico de sustancia etérea, más o menos sutil, dependiendo siempre del conocimiento y evolución adquiridos de vida en vida a través de una materia física. El espíritu en sí es un ser asexual, o sea, carece de sexo,
Cuando encarne en la tierra, dependiendo de las lecciones que deba de aprender y del karma que tenga que superar, los mentores le encauzan hacia uno u otro sexo, que plasman en su perispíritu en el momento de formar el molde etérico de su nuevo cuerpo físico, situándolo en el útero de la que será su nueva madre, con el que una vez más navegará por la vida en un mundo material. Cuando se deja el plano espiritual para volver a la vida física, el espíritu lleva intrínseco el conocimiento, gustos, tendencias, aficiones, vicios, etc. Y al igual que puede cambiar de raza, de país, de religión, de ventajas económicas en cada vida, también puede hacerlo de sexo, manteniendo la impronta sexual de su última existencia terrena, sintiéndose como hombre o mujer con todas sus consecuencias, porque tenemos que aprender de todo, experimentándolo todo, y nuestro propio karma se encarga de que no nos olvidemos ni pasemos nada por alto. Uno de los casos de reencarnación más fuerte que demuestran el cambio de religión, nacionalidad, origen étnico y ético de una encarnación a otra es el de Ana Frank. Ana fue una niña judía alemana perseguida como tal junto a su familia, muriendo de tifus en 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Pasados apenas 10 años, en 1954, nació en Suecia la niña Barbro Karlen, en el seno de una familia cristiana. Antes de cumplir los 3 años, Barbro dijo a sus padres que su verdadero nombre era Ana Frank. Los padres quedaron asombrados, ya que no sabían quién era Ana, puesto que aún no se había publicado ni traducido al sueco el diario de Ana Frank, diario que ella escribió durante los 2 años que estuvo escondida de los nazis. Barbro decía a sus padres que sus verdaderos padres irían enseguida a recogerla para llevarla de vuelta a su casa. Pese a los detalles que les contaba de su anterior vida como Ana, estos pensaron que eran meras fantasías de una niña, ya que no creían en la reencarnación. También sufría pesadillas en donde unos hombres de uniforme subían corriendo las escaleras dando patadas a la puerta de un ático. Cuando Barbro cumplió 10 años, fue con sus padres de viaje por distintas ciudades europeas, entre ellas Ámsterdam. Para entonces ya se había publicado en Suecia el diario de Ana Frank. Al llegar a la ciudad, su padre decidió ir a visitar la casa donde vivió Ana. Este cogió el teléfono para llamar a un taxi y Barbro le dijo que no era necesario llamarle, porque la casa se encontraba muy cerca de allí y podían ir andando. Tras 15 minutos recorriendo las sinuosas calles de Ámsterdam, llegaron al lugar sin tener la dirección del mismo, ni preguntar a nadie por su ubicación. Fue a partir de ese momento cuando sus padres empezaron a plantearse la idea de que Barbro era verdaderamente la reencarnación de Ana Frank. Como apunté anteriormente, el sexo en la reencarnación siempre está supeditado al progreso del espíritu, ya que éste tiene que experimentar en ambos campos para adquirir toda la sabiduría que éstos puedan ofrecerle. De ahí la necesidad que éste tiene de cambiar de sexo, que asume y acepta o no, dependiendo de su grado de evolución. Cuando se reencarna varias veces seguidas en un mismo sexo y ha de efectuarse el cambio en el contrario en la nueva encarnación, suelen presentarse situaciones impropias del sexo que representan en su comportamiento. Hombres con ademanes femeninos y, por el contrario, mujeres muy masculinas, aunque estos no tengan tendencias homosexuales. Otros, sin embargo, aunque tratan de aparentar lo contrario, esa tendencia sexual hacia el mismo sexo está claramente definida, como ha quedado patente a lo largo de todas las civilizaciones
desaparecidas o no, de nuestro mundo. Esos ensayos del espíritu en cuerpos de distinto sexo son la causa principal de la homosexualidad y el lesbianismo, como veremos más adelante. Aunque estemos inmersos en pleno siglo XXI, este tema aún se escapa al conocimiento de la mayoría de los seres humanos. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 15, la reencarnación, ley universal. Ya sabemos que el karma es el cúmulo de efectos que generaron distintas causas en el pasado y que debemos de saldar, de hacer borrón y cuenta nueva, ya que cada una de ellas nos ofrece la oportunidad de aprender y de compensar a un mismo tiempo a quienes hayamos podido hacer daño. El karma nunca es un castigo divino y debemos de tomarlo bajo nuestro libre albedrío como una oportunidad para poner en práctica el amor y el perdón, algo que nuestro espíritu suele hacer en solitario o también cuando se integra en un grupo. La frase con la que cerramos el capítulo 15 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece al escritor americano Don K. Mano, la cual dice lo siguiente: puedo entender por qué Dios aísla al hombre del conocimiento accesible del pasado sobre el pasado. El elitismo genealógico se ve agravado. Imaginad qué dura sería la vida con una persona que dice haber sido una vez Abraham Lincoln y pudiera recordar todo sobre él. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.